¿Cuánto de este mejor desempeño se explica por las políticas económicas aplicadas en esta oportunidad? Esa es la pregunta que usted, Presidenta, nos planteó. ¿Cuál ha sido la contribución relativa de las distintas medidas aplicadas? La evidencia preliminar presentada en uno de los recuadros del IPOM de septiembre permite afirmar que éstas han cumplido un rol fundamental. Específicamente, si en un escenario de shock externo y medidas sanitarias como las adoptadas en este periodo, la política fiscal y monetaria hubieran mantenido la trayectoria previa, la actividad habría caído entre 5 y 7 puntos porcentuales adicionales en 2020, es decir, una recesión del doble de magnitud que la que efectivamente ocurrió, con un gasto que se habría contraído en cifras aún mayores, algo que probablemente habría significado una pérdida muy superior de empleos. En este resultado, la política monetaria tuvo un rol importante, pero mucho mayor fue el impacto de las medidas de apoyo al crédito, que integraron aportes del Banco Central, el Gobierno y el regulador financiero. Por su parte, las transferencias fiscales tuvieron un impacto mayor en 2021, lo mismo que los retiros de ahorros previsionales. Eso lo podemos ver en el cuadro que se muestra a continuación. En ese cuadro, ahí está, podemos ver entonces que mientras el PIB efectivo cayó en 5,8% en el 2020, si no hubiera sido por las políticas que se implementaron en el periodo, la caída podría haber fluctuado entre 10,2 y 13,4%. En la columna siguiente, el 2021, se muestran los datos del primer semestre del 2021, donde la actividad creció 8,7%, estamos hablando del semestre, y lo que vemos es que, de no ser por las políticas aplicadas, el crecimiento, en lugar de ser 8,7%, podría haber sido del orden del 0,8% o incluso negativo en un 2,4%. En la parte superior del cuadro podemos ver cuánto contribuyó cada acción de política. Vemos entonces que la política monetaria convencional aportó al producto, al nivel de producto en el 2020 entre 0,2 y 0,8%, aporte que se incrementó en el primer semestre del 2021. La política fiscal, que como sabemos comenzó a implementarse algo más tarde, aportó del orden del 0,8% e incrementó esa contribución al 1,7%. Y los retiros de fondos de pensiones aportaron alrededor de 1,2% en el 2020 y alrededor de 2,9% en el primer semestre del 2021. Pero lo más importante, como se puede observar en este cuadro, fueron las políticas no convencionales del crédito, donde sabemos que se combinó la liquidez que aportó el Banco Central con las garantías que aportó el Gobierno a través de FOGAPE y la flexibilización regulatoria de la Comisión de Mercados Financieros. Esto lo que permitió fue que el crédito se comportara en forma contracíclica, cosa que nunca habíamos visto en un ciclo económico en Chile. Eso, por supuesto, evitó la quiebra de miles de empresas y el desempleo que esto habría generado adicional al que ya observamos. Entonces, así como en el 2020, estas políticas no convencionales de crédito aportaron entre 2,2 y 4,8% al nivel de producto y entre 2,7 y 4,4% en el primer semestre de 2021. Este orden de importancia de las distintas medidas de política se ve reforzado también si uno considera la oportunidad y los costos que cada una de estas tuvieron. En lo que se refiere a la oportunidad, las primeras medidas que se aplicaron frente a la pandemia del COVID-19 o al efecto económico de la pandemia fue la reducción de tasas de interés que aplicó el Banco Central ya en marzo del 2020, seguido de las medidas de crédito que se aplicaron en mayo de ese año, y las ayudas estatales recién empezaron a fluir por ahí por julio del 2020. El primer retiro de fondos de pensiones, a su vez, se produjo, ¿cierto?, entre agosto y septiembre del 2020. Entonces, la primera respuesta, la respuesta más inmediata a este shock provino de la política monetaria y de las medidas para estimular el crédito. Y luego, si consideramos los costos de estas medidas, lo que vamos a ver es que, por cierto, la más costosa de ellas ha sido el retiro de los fondos de pensiones, dado que han involucrado una reducción de los ahorros previsionales de las personas en el orden de los 49.000 millones de dólares. Por su parte, el
las medidas fiscales han tenido un costo también en un orden similar, pero con un impacto mayor en relación a ese costo, mientras que las medidas de estímulo al crédito tienen un costo relativamente menor, dado que estas se han apoyado en una provisión de liquidez a través de créditos a los bancos con un interés y a través de garantías estatales cuyo costo solo va a depender de aquella fracción de esas garantías que se ejecute. Entonces esto nos da una idea de la importancia relativa de cada una de estas medidas, qué es lo que habría pasado con la economía chilena si estas medidas no hubieran estado en aplicación y cuáles de ellas tuvieron una incidencia mayor y también una oportunidad y un costo más favorable al esfuerzo de contener la crisis. Ahora, por supuesto, este ejercicio, que es un ejercicio contrafactual, se hace tomando como dado el escenario global. Pero el escenario global que vivimos durante estos años es uno en el cual muchos bancos centrales y muchos gobiernos estaban reaccionando simultáneamente a el shock del COVID-19. El Fondo Monetario Internacional ha estimado, de hecho, que si no hubiera sido por ese esfuerzo, por esa respuesta de política, la crisis del COVID-19 en el mundo habría sido 3 veces superior. Esas 3 veces superior básicamente se explican en el sentido de que muchas de estas medidas lo que hicieron fue ayudar a evitar que este shock que se desató en primer lugar sobre la economía real se trasladara al sector financiero. ¿Por qué? Porque una crisis financiera global o local tiene un impacto mucho mayor sobre la actividad y tiende a prolongarse durante mucho más tiempo. Entonces eso explica esta relación de 1 a 3. Y por lo tanto, entonces, si además de este conjunto de medidas de política que aplicamos en Chile, si además tanto por el escenario externo como también por las propias medidas de estabilización que tomamos nosotros, logramos también evitar que la crisis se trasladara al ámbito financiero, quiere decir que también no solamente evitamos una crisis más profunda, sino que sobre todo evitamos una crisis que podría haber sido considerablemente más larga. En otras palabras, todo este esfuerzo de política, más la simultaneidad de la respuesta de gobiernos y bancos centrales en todo el mundo, llevado a la realidad nuestra de Chile, ha significado que hemos evitado una crisis que podría haber sido tan grande o mayor como la crisis de comienzos de los años 80. Con esto entonces, con eso creo, Presidenta, que podemos responder a la petición que usted nos hizo hace tiempo y que me parece que es un tema que es de mucha importancia, especialmente en el momento actual. Hoy en día, ¿cierto? En la medida que observamos estos avances, vemos que también que es necesario que la recuperación de la economía sea ordenada y sostenible, generando el espacio y los recursos para resolver los significativos problemas sociales, institucionales y productivos que ha generado. En efecto, aun cuando la recesión haya concluido técnicamente, cosa que efectivamente podemos constatar, una crisis de esta magnitud deja importantes secuelas, cicatrices y desafíos que no podemos ignorar y que deben ser enfrentados con urgencia. Como ya hemos señalado en otras oportunidades, aún con una recuperación tan importante de la actividad agregada, persisten rezagos significativos para algunos sectores, con una debilidad particularmente preocupante en los segmentos no asalariados del mercado laboral. Hogares, empresas y gobiernos saldrán de este episodio significativamente descapitalizados, producto del endeudamiento y o el uso de los ahorros para amortiguar el deterioro de los ingresos en el curso de la crisis. En tanto no se revierta este fenómeno, la capacidad de generación de ingresos será más limitada. El país dependerá más del financiamiento externo y los actores económicos quedarán más vulnerables a nuevos shocks. El tema del deterioro patrimonial de los agentes económicos es especialmente ilustrativo. En el caso del gobierno, entre fines del 2019 y fines del 2021, su patrimonio financiero neto habrá sufrido una merma del orden de 54.000 millones de dólares, equivalente a un 21% del producto. Por su parte, los activos previsionales de los trabajadores se han reducido en 49.000 millones de dólares, equivalente aproximadamente a la mitad de los activos financieros de los hogares y a un 19% del producto, como consecuencia de los 3 retiros de fondos autorizados hasta ahora. Por su parte, la dinámica de la economía en esta fase también es importante.
El dinamismo sin precedentes del consumo privado, apoyado en masivas inyecciones de liquidez y subsidios públicos, combinado con elevada incertidumbre, puede generar importantes desequilibrios entre consumo e inversión que limiten su sostenibilidad futura. Del mismo modo, la pérdida de sincronía entre la demanda y la oferta ya está afectando a la inflación, lo que se refleja en la importante corrección de nuestras proyecciones de corto plazo en el IPOM. Estos desequilibrios también imponen un techo al crecimiento futuro que se refleja en las proyecciones de actividad para 2022 y 2023. Todo esto llama la atención sobre el hecho de que la evolución de las variables macroeconómicas, al estar fuertemente afectadas por las políticas públicas, oculta una economía que ha perdido fortaleza en su base. Esto ya se manifiesta en los mercados. A lo largo de los últimos 2 años se ha ido produciendo un deterioro gradual pero sostenido en los niveles y volatilidad de los precios de los activos, que da cuenta de una economía que ha ido cediendo ventajas comparativas que le permitían resolver con mayor autonomía y menor riesgo sus necesidades de financiamiento. Debe llamar especialmente la atención que algunas variables financieras están teniendo una evolución más adversa no solo respecto de los países desarrollados, sino también respecto de economías emergentes y basadas en recursos naturales. Esta debilidad subyacente puede transformarse en pérdidas adicionales de capacidad de crecimiento a largo plazo, más allá de la corrección a la baja que ya se hizo en el crecimiento tendencial por parte del Banco Central. Particularmente negativo se ha vuelto el retiro masivo, gratuito e incondicional de ahorros previsionales a partir del tercer retiro. Desde la aprobación de dicha medida en primer trámite hasta ahora, las tasas soberanas de largo plazo se han incrementado en 125 puntos base, el valor del dólar ha subido a algo más de 70 pesos. En otras palabras, al paso que esta medida, concebida originalmente como de carácter excepcional, se ha ido reiterando a pesar de los cambios en el entorno, la respuesta de la economía se ha ido haciendo más rápida y adversa, amenazando con afectar seriamente, a través de una mayor inflación, mayor costo del crédito hipotecario y un aumento del costo del financiamiento fiscal, a las mismas personas que se buscaba ayudar. Como hemos señalado en días recientes, una nueva medida en este sentido representa un riesgo desproporcionado para la economía y las personas en relación con la magnitud decreciente y concentrada de sus beneficios. De este modo, Presidenta, la economía chilena se enfrenta actualmente a una encrucijada. Por un lado, puede aprovechar lo ya avanzado para concentrar el apoyo público en los sectores y grupos de la población más rezagados, asegurando una base más equitativa y sostenible para el desarrollo futuro. Puede asimismo identificar oportunidades para elevar la productividad, apoyando el desarrollo de habilidades e inversiones en áreas que se van abriendo para la nueva economía, así como recuperar holguras que aseguren la capacidad para enfrentar nuevas contingencias que sin duda ocurrirán. Esto proveería una base económica sólida para cualquier proyecto que busque responder a las necesidades y aspiraciones de los chilenos en el futuro. Alternativamente, el país puede continuar repitiendo y extendiendo las medidas de emergencia con la esperanza de entregar mayores alivios a grupos afectados cada vez más acotados. Este camino, aparentemente fácil, terminará sin embargo por agotar los ahorros disponibles, pero mucho antes de ello se acentuarán las presiones inflacionarias y los desequilibrios financieros. Nuestra propia historia y la de otros países demuestra que este tipo de escenario fácilmente desemboca en una infructuosa carrera por compensar la pérdida de poder adquisitivo y medidas improvisadas que van agregando distorsiones y nuevos riesgos a la economía. La opción entre una salida ordenada o tumultuosa de la crisis del COVID-19 no depende de factores externos, sino de decisiones que deberán adoptarse en los próximos meses. Mientras más estancados nos quedemos en las medidas de mitigación de la recesión que ya pasó, más difícil se va a hacer enfrentar necesidades del futuro. La inercia es un enorme riesgo, así como los ejercicios contrafactuales contenidos en el IPOM de septiembre dan una idea del enorme costo que habría significado no reaccionar en el contexto de un importante shock. La economía también sufriría un enorme costo si los desafíos de la recuperación se enfrentaran con las mismas herramientas que se hizo cuando la crisis estaba aún en desarrollo. El Banco Central estará disponible, como lo estuvo durante la crisis, para aportar con evidencia, ideas e iniciativas dentro de su competencia para apoyar la recuperación del país. Para ello, lo primero será articular su propia transición, retirando las diversas medidas implementadas durante la emergencia. Esto significará ir ajustando gradual y prudentemente el tamaño y la composición de su balance, que, como se ve en la gráfica, a mediados de 2021 alcanzó su máxima extensión, con activos que aumentaron del orden de 150% respecto de 2018. Estimada Presidenta, senadores y senadores, como Banco Central tenemos claras nuestras responsabilidades y hemos dispuesto nuestros instrumentos para contribuir a una salida ordenada, sostenible y equitativa de esta crisis, pero no podemos generar solos ese escenario. La estabilidad es un compromiso de todos y no puede aislarse del entorno general.
No faltará quien nos encare que orden y sostenibilidad pasaron de moda y que un poco de inflación es un precio que bien se podría pagar a cambio de un poco más de demanda y actividad. Frente a esto quisiera citar las palabras de un gran economista chileno, Felipe Herrera, que enfrentó estas disyuntivas en el pasado, concluyendo, comillas, la inflación por naturaleza es acumulativa, crea situaciones reflejas y concomitantes que escapan a los más hábiles planteadores. La cuantificación de ese poco de inflación de que se habla es imposible de efectuar. Alguna realidad habrá en estos razonamientos si se considera que no hay opinión de economistas o expertos en que se afirme que la conveniencia de inflar como un arbitrio para estimular los progresos de una comunidad. Concluyo entonces que este es el momento clave para trabajar juntos, sin vacilaciones ni disputas, para llevar a esta economía a buen puerto, para que desde allí puedan zarpar nuevos proyectos para el país que puedan responder efectiva y sostenidamente a las legítimas aspiraciones de millones de chilenas y chilenos que ya sufrieron bastante con una crisis que afortunadamente ya se va extinguiendo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, presidente. Ofrezco a mis colegas la palabra.